Buenas tardes a todas y todos quienes están conectados en la sala de Zoom y quienes están sintonizando esta jornada a través de Facebook. A nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del año académico del programa de doctorado en Ciencias Humanas, Mención Discurso y Cultura. En esta oportunidad, la charla inaugural estará a cargo del destacado filólogo y traductor Adam Kovačić, cuya exposición se denomina Guerra y Lenguaje. Antes de comenzar, cedemos la palabra al director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, doctor Fabián Almonacid Zapata, para dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, doctor Jorge Polanco, director del doctorado en Ciencias Humanas. Bueno, al invitado especial, al destacado traductor y filólogo doctor Adam Kovačić. Muchas gracias por acompañarnos virtualmente y por la temática elegida para su clase magistral, que para mí es muy cercana como historiador. Bueno, un saludo también a los colegas, miembros del claustro del doctorado, a los estudiantes, a los profesores de la facultad, a los funcionarios y a las demás personas asistentes. A nombre de la Escuela de Graduados de la Facultad les deseo un excelente año académico 2021. Esperamos que, a pesar de las dificultades provocadas por la pandemia, puedan seguir desarrollando sus actividades académicas y programas de investigación, especialmente sus trabajos de tesis doctorales. Todos sabemos ya muy bien lo que significa el cierre del campus, de las salas de clases, archivos y bibliotecas. Más que nunca, por la fuerza de la realidad sanitaria, hemos aprendido a valorar todo lo que antes teníamos como algo dado, evidente, la base de toda la vida universitaria. La educación a distancia, como recordarán, se llamaba tradicionalmente a lo que ahora sería la educación no presencial, virtual, había sido una labor menor, subestimada y poco relevante. Violentamente, en el último tiempo hemos aprendido prácticamente y a toda máquina cómo hacer posible una formación de posgrado virtual. No quiero hacer un balance de ello, pero a lo menos decir que hemos superado la dificultad que este distanciamiento físico nos ha puesto para seguir manteniendo una comunidad de profesores, estudiantes y funcionarios. Soy optimista y creo que pronto retomaremos las actividades presenciales. Y espero que en el futuro la virtualidad sea siempre una elección voluntaria y excepcional para la formación de graduados. Por supuesto, habrá programas nuevos pensados para la educación virtual, pero ello requerirá definir adecuadamente los recursos y las nuevas formas de organización y aprendizaje. Bueno, finalmente insistir a los profesores y estudiantes que cuenten y soliciten la ayuda del director, del comité de programa y de la escuela de graduados cuando lo estimen necesario para apoyar el desarrollo de sus actividades y proyectos. Un excelente año académico 2021. Agradecemos las palabras del director de la Escuela de Graduados y de la misma forma solicitamos dedicarnos unas palabras de bienvenida y presentar al invitado el día de hoy, el director del programa de doctorado en Ciencias Humanas, Mención Discurso y Cultura, el profesor Jorge Polanco Salinas. Buenos días. ¿Se me escucha bien, cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Buenos días a todas las personas que están en las redes, estudiantes del doctorado, profesores, colegas, amigos. Me siento emocionado, muy emocionado que Adam Kovačić haya aceptado realizar esta primera actividad con estudiantes en Chile y en el sur austral, luego de partir a los 14 años del país donde nació. A veces los retornos son fascinantes y vienen a completar una experiencia que demora en llegar a cumplir su expectativa. Admiro contadas personas en el ámbito cultural y Adán es una de ellas.
Con esto digo mucho y no quisiera extenderme en apreciaciones que al mismo Adán también le incomodarían. Si bien esta conversación, como decíamos, la efectuaremos por redes sociales, es la primera vez que Adán Kovačić realizará una actividad vinculada a su país de nacimiento. Ojalá en el futuro pueda asistir en presencialidad a Valdivia. En mi caso, la lectura de los húngaros y vieneses ha sido influenciada por sus traducciones, además de los libros de su autoría referidos a la extranjería, la propaganda, las modificaciones de la experiencia y la hibridez de sus narraciones entre ensayo y novela. Paso a la presentación de algunas cosas que ha hecho Adán, que es enorme, ¿cierto? Adán Kovačić nació en 1953 en Santiago de Chile, es doctor por la Universidad de Viena, Austria, vive en España, donde se dedica a la traducción literaria y a la escritura. Ha traducido al español fundamentalmente autores austríacos y húngaros, tales como Karl Kraus, Joseph Roth, Imre Kertész o Laszlo Krasznahor. Espero haberlo pronunciado bien, estábamos practicándolo antes con Adán. También a clásicos de la literatura en lengua alemana como Goethe, Schiller o Franz Kafka. Recibió el Premio Ángel Crespo en 2004, el Premio Nacional de Traducción del Ministerio de Cultura de España y el Premio Estatal de Traducción Literaria de Austria, ambos en 2010, así como el Gran Premio de Traducción Balázs de Hungría en 2017. Es asimismo autor de numerosos ensayos y de los siguientes libros: Guerra y Lenguaje, 2007, Karl Kraus, Los Últimos Días de la Humanidad, 2015, El Vuelo de Europa, 2016, y Las Leyes de la Extranjería, 2019. Ha pronunciado conferencias sobre literatura húngara y austriaca, así como traducción en diferentes instituciones y universidades. Solamente voy a mencionar algunas porque son muchas. Universidad de Oviedo, Universidad de Granada, Pompeu Fabra, Universidad del País Vasco, Universidad de Londres, Universidad Blaise Pascal, etcétera, etcétera. Tel Aviv, Barcelona, en diferentes lugares. Sobre Guerra y Lenguaje, escribí hace 11 años ya una reseña que comenzaba así: los libros que más han marcado mis lecturas el último tiempo provienen de una mano común, Adán Kovačić. No se trata de que los haya creado él, pero la mayoría han pasado por su reescritura, es decir, sus traducciones. Suyas son las versiones de Imre Kertész, Víctor Klemperer, Ilse Eichinger y Adam Bodor. Y eso por nombrar las que he podido revisar, puesto que también ha traducido a Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Karl Kraus, Joseph Roth, Hugo Hofmannsthal, entre los más conocidos, y asimismo a Peter Altenberg, Hans Lebert, entre los menos referenciados en nuestro país. Y la lista continúa. Si bien no me podría pronunciar por la corrección de sus traducciones, que se concentran principalmente en el húngaro y el alemán, sí estoy seguro que en gran parte de la belleza que exhiben en castellano tiene mérito Kovačić. Es cierto que el traductor es soslayado habitualmente respecto del creador y el crítico. Sin embargo, este oficio involucra un compromiso con la lengua fundamental si se toma en cuenta el lugar que le otorga Benjamin, por ejemplo, en la búsqueda por atravesar la Babel lingüística en pos de la lengua paradisiaca, la sutileza y la sensibilidad por el idioma de Klemperer o las disonancias despiadadas de Kertész, por citar dos de sus versiones, no podrían siquiera sospecharse si no fuera por la labor del traductor. Ya lo decía Primo Levi cuando su obra comenzó a conocerse en alemán: la experiencia me ha enseñado después que la traducción y compromiso son sinónimos. Y sobre su último libro, Las Leyes de la Extranjería, pude observar también este entrelazamiento entre lenguaje, política y traducción. Kovačić no puede disociarse de la predilección por lo que traduce. Las Leyes de la Extranjería es un libro publicado el año 2019, que tiene como objetivo dar cuenta del significado profundo de la migración. Digo significado profundo porque no es una novela tradicional de aventuras o viajes, sino más bien de la experiencia radical del extraño. Considerando el retorno de las derechas extremas y nacionalistas tanto en Europa como en América Latina y Estados Unidos, estos relatos conforman un modo de hacer visible la tensión con aquellos que no tienen lugar ni origen fijo. Muchas gracias, querido Dan, por venir
en la lejanía a brindarnos esta charla. Cedo a ti la palabra. Como dices en tu libro sobre Krause, Los últimos días de la humanidad, comillas, la voz confirma la pertenencia de la palabra al reino del matiz, de la sugestión, de la variedad interminable. Gracias, Jorge, por tus palabras. Realmente estoy muy emocionado por este retorno virtual a Chile, que es la primera vez que, digamos, hablo en público allí y que haya sido a través de ti, mi querido amigo. Así que realmente me emociona mucho. Bueno, yo estoy en mi casa, es decir, es una cosa un poco extraña, aquí cerca de Barcelona. Digamos, lo propio de esto sería, la casa es lo contrario del foro, ¿no? La casa es lo contrario del foro y estas charlas son lo propio de estas charlas es el foro, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en otro tipo de foro, el foro virtual, y ahí nos vamos a mover y uno trata de hacerlo lo mejor posible. La charla se titula Guerra y lenguaje, que es, de hecho, como tú mencionaste, el título de aquel libro que publiqué hace ya ahora bastantes años, pero que de alguna manera compruebo que sigue vigente, tanto el título como el contenido de aquel libro. Y entonces lo que haré un poco es dibujar, trazar algunos elementos que caracterizan esta relación guerra y lenguaje en el siglo XX y que también son válidos para nuestro siglo XXI. De pronto, la casa del lenguaje se volvió inhabitable. Ocurrió a comienzos del siglo XX. Toda una corriente empezó entonces y recorrió ese siglo y recorre también el nuestro. En 1901, un escritor de Praga, un escritor que escribía en alemán, pero era praguense, Fritz Mautner, publicaba el primer tomo de sus contribuciones a una crítica del lenguaje, en las que venía a decir que el lenguaje era incapaz de reflejar la realidad, que nuestro conocimiento del mundo estaba distorsionado porque se producía a través del lenguaje, que éste llevaba consigo todo un bagaje de falsedades, supersticiones, convencionalismo, que impiden una verdadera ciencia, y que el lenguaje era de hecho un instrumento de poder. Y por esas mismas fechas, concretamente en octubre de 1902, el poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal publicaba en un diario alemán un texto que tituló Una carta, y que hoy en día se conoce como la carta de Lord Chandos. Es una carta ficticia. Y en ella, este Lord del siglo XVII se dirige a Francis Bacon y le relata su crisis, que consiste básicamente en una crisis lingüística, porque de repente ha perdido la capacidad de hablar de algo de una forma coherente, siente un enorme malestar con solo pronunciar palabras como mente o alma o cuerpo, que ya no le dicen nada. Le resulta imposible emitir o simplemente escuchar juicios. Es más, cada vez que los escucha, se llena de rabia. Lo que queda es que, como conclusión de estas manifestaciones, es que el lenguaje es un medio social que tiene poco o nada que ver con nuestro sentir más íntimo. Que el lenguaje no sirve para el conocimiento, es una antiguaya. Es de hecho un obstáculo para saber, para conocer. Es una venda ante los ojos que nos impide ver de verdad. Y es un instrumento de poder, de la autoridad, del mantenimiento de un sistema social y político represor. Esta línea, que se inaugura a comienzos del siglo XX, como hemos dicho,
y que tiene sus raíces en la obra de Nietzsche. Mautner se refiere mucho a él. Y sus raíces, quizás más allá todavía, en la propia Ilustración. Esta línea tiene una trayectoria importante durante todo el siglo XX. La vemos, por ejemplo, en el dadaísmo. El dadaísmo que dice: la poesía está casi decidida a abandonar el lenguaje. Ahí están los famosos poemas sonoros del dadaísmo. Aquí hay uno, por ejemplo, que tengo aquí, que dice, se titula Nubes, y dice: Elomen, lefitalominal, vol minuscayo, baumbalabunga, asicam glastula feirofin flinsi, elo minúscula pluplubash, rallalalayo, endremin saxasa flumen flobolala. Este era un poema dadaísta, 1916. Y esta línea, de la que hemos hablado, la vemos luego también en el denominado Wiener Gruppe, grupo vienés, en los años 50 del siglo XX, que recuperaba muchos de los postulados del dadaísmo, entre ellos también la crítica del lenguaje, el cuestionamiento del lenguaje, considerado incapaz de reflejar no solo nuestros sentimientos, sino la realidad más elemental. Oswald Wiener, uno de los representantes de este grupo, escribe: en mi lengua falta una palabra para expresar lo que hace una cinta elástica tensada cuando uno la talle en el centro de su extensión longitudinal. Para Wiener, el lenguaje es incomprensible. Y no solo eso, sino también un instrumento de dominio político y social. Y hay que decir que en toda esta evolución desempeñaron un papel importante, un papel crucial, las dos grandes guerras europeas. No es casual. Toda esta relación de duda, de sospecha respecto al lenguaje, se intensifica con las guerras. Pensemos cuando surgió el dadaísmo, en 1916, en Zúrich, creado por gente que daba la espalda a la guerra, se refugiaba en esa ciudad, porque era un país neutral, Suiza, y luchaba, como dice uno de ellos, Hugo Ball, contra la agonía y el delirio de muerte de esta época. Y Hugo Ball dice, por ejemplo, con este tipo de poemas sonoros se renuncia en bloque a la lengua. O dice también, maldita lengua, pegada a la suciedad de manos de cambistas que han sobado las monedas. A su vez, Oswald Wiener y aquel grupo que mencionaba, el grupo vienés, vienen de la Segunda Guerra Mundial. Resulta imposible desligar de la guerra la actividad literaria, poética de este grupo, o de los llamados accionistas vieneses, con sus performances extremas, su exposición del cuerpo, sus autolesiones, su cuestionamiento radical del lenguaje artístico tradicional. Lo que quiero decir que ese inicial cuestionamiento de la lengua, en Nietzsche, en Mautner, luego en Hofmannsthal o en Landauer, Gustav Landauer, también un teórico anarquista, que también pertenecía a esta línea, se vincula luego al rechazo que provoca la utilización que se hace del lenguaje en la guerra. De tal manera que se produce un rechazo al lenguaje en general, al lenguaje en su totalidad. Sin embargo, cabe señalar que no es esta la única reacción relativa al lenguaje que la guerra provoca. Hubo otra, y esto es importante. No es un rechazo al lenguaje, no es una puesta en duda de la capacidad del lenguaje de reflejar la realidad o nuestra subjetividad. Esta otra línea es quizás incluso antagónica respecto a la primera. Es otra cosa. Es la constatación del alejamiento del lenguaje respecto a su fuente, a su origen. Esta línea la siguen otros. Me refiero, por ejemplo, a Karl Kraus,
o a Walter Benjamin. Vamos a ver primero cómo reaccionaron ellos cuando estalló la Primera Guerra Mundial. Karl Kraus era un escritor, un satírico, que publicaba una revista que se llamaba Die Fackel, la antorcha, y que escribía él solo. Ya antes de la guerra había llamado la atención sobre la deriva que estaba tomando el lenguaje en la prensa, el lenguaje en la literatura. Una deriva que le resultaba negativa, preocupante, y que ya en algunos textos previos a la guerra describe en algunos textos. La describe, por ejemplo, en un texto que se titula El ocaso del mundo por la magia negra. La magia negra, lo llama la magia negra, es la tinta de imprenta. O en otro texto que se titula Heine y las consecuencias. ¿Y quién era Karl Kraus? Fue uno de los autores centrales de la Viena de fin de siglo. Fundó en 1899 esa revista que hemos mencionado, Die Fackel, la antorcha, que duró hasta 1936, hasta el año de su muerte. Y esa revista fue su portavoz. A partir de 1912 todos los textos fueron suyos. Allí publicó sus sátiras, ensayos, poemas, glosas, obras teatrales, Los últimos días de la humanidad, una obra enorme sobre la Primera Guerra Mundial. Die Fackel, así que esa revista, son en total más de 20.000 páginas, más de 900 números, entre 1899 y 1936. Así que este era Karl Kraus. Pero volvamos a lo nuestro, que es ese alejamiento respecto a las fuentes, respecto al origen del lenguaje que constata Kraus. En ese texto que he mencionado, Heine y las consecuencias, encontramos la descripción más exacta de lo que quiere decir. Allí explica que lo esencial no es lo que se transmite con las palabras, sino lo que se transmite desde las palabras. La suya es una concepción creativa y expresiva de la palabra. Ojo, creativo y expresivo no quiere decir arbitrario. Y Kraus pone el ojo crítico en la prensa, en los escritos periodísticos, en las crónicas y artículos de aquella época que se sostienen no por el cuidado del lenguaje, no por la expresividad del lenguaje, no por el cómo se dicen las cosas, sino por el tema. Esto es, por algo exterior al lenguaje. Esto es muy importante. Hoy en día, lo que dice un texto es olvidable, es prescindible, si no es por su asunto. El incendio de un bosque, o la desaparición de un niño, o la relación amorosa entre fulano y sutano, o los lanzamientos de misiles a un lado y al otro de una frontera, o los migrantes que han entrado de forma ilegal en un territorio. Son asuntos que se pueden ligar a determinadas tendencias ideológicas que revisten la forma de la preocupación del momento. Y en este punto es donde Kraus mete el bisturí, mete el cuchillo, por así decirlo. El lenguaje se convierte en instrumento de algo que es exterior a él, que le viene dado de fuera. Y a ello se suma la frivolidad, el tópico, lo que Kraus llama la expropiación de la imaginación y de la experiencia, la desconexión del lenguaje respecto a la experiencia, la automatización del lenguaje a través del tópico, la relajación del lenguaje, la falta de rigor en la palabra, en la sintaxis, en la metáfora, en el pensamiento. Todo esto caracteriza, según Kraus, la palabra periodística e impregna también la literaria. Está lo que hemos llamado la expropiación de la imaginación. El periódico, explica Kraus,
Ya te dice lo que tienes que pensar, lo que tienes que sentir. El periódico no se limita a decir lo que pasa, sino que arruina, así dice Krauss, arruina toda facultad imaginativa al servir los hechos con descripciones de los estados de ánimo, con explicaciones de las sensaciones y los sentimientos de los implicados, con aderezos de la fantasía, con metáforas y símiles. Los periodistas de aquel momento, y eso no ha cambiado, son esos, ahora lo cito a él, son esos agentes que nos representan, perturban nuestra imaginación, oyen con nuestros ojos, miran con nuestros ojos, oyen con nuestros oídos, miran con nuestros ojos, se agitan con nuestros nervios, se nos inscriben en el cerebro, nos ciegan, nos narcotizan, nos adoban nuestros chistes, hablan con nuestras manos. Dice, ya no puede haber poetas porque el reportero ya es un poeta. El periodismo, se queja Krauss, se adentra en el ámbito que le corresponde a la literatura. Esto, queridos oyentes, no ha cambiado, es más, ha aumentado en los últimos tiempos. Todo ese poder que ejercía el periodismo en aquella época, comienzo del siglo XX, resultó muy útil cuando estalló la guerra, cuando estalló la Primera Guerra Mundial. La imaginación estaba anestesiada. El lenguaje obedecía al tema. El tema era la guerra. Se produjo, cuando ésta estalló, una avalancha de poemas, de escritos de adhesión, de proclamas, de artículos, de crónicas. El lenguaje periodístico anterior a la guerra se adaptó perfectamente a la nueva situación. Este es un punto. El público lector estaba anestesiado. El lenguaje reinante no le permitía ni siquiera imaginar lo que significaba profundamente una guerra. Y el segundo punto que destaca Krauss es la subordinación del lenguaje a la acción. El lenguaje se pone al servicio de la decisión, de apoyo, se pone al servicio de la decisión, del esfuerzo bélico. Páginas y páginas irreflexivas, llenas de frases hechas, de apoyo ciego a la decisión favorable a la guerra, sobre todo en los primeros tiempos. ¿Y cuál fue la reacción de Krauss en ese momento, en agosto de 1914? Callar. Al principio calló. No se sumó a los cánticos favorables a la guerra. Ni siquiera se puso a protestar. Silencio. La revista que publicaba Die Fackel no apareció en los primeros meses posteriores al estallido de la guerra. Cuando había tanta palabrería, consideró que lo propio era callar, que lo propio de la palabra era callar. Al cabo de unos meses, sin embargo, en noviembre de 1914, convocó a sus lectores y oyentes. Hay que decir que él solía organizar lecturas públicas de escritos propios y de escritos también ajenos. Y así que convocó a sus lectores y oyentes y leyó un texto que tituló En esta gran época. Este texto comienza así, ya lo he leído muchas veces, en muchas ocasiones, pero lo vuelvo a leer porque realmente expresa muy claramente su postura en aquel momento. Lo cito. Es una cita larga. En esta gran época que conocí cuando aún era pequeña, que volverá a empequeñecer si le queda tiempo para ello, y a la que, puesto que tal transformación no es posible en el ámbito del crecimiento orgánico, preferimos dirigirnos como una época gorda y en verdad también pesada. En esta época en que sucede precisamente aquello que no podía imaginarse, y en la que ha de ocurrir aquello que uno ya no puede imaginar, y que si de uno dependiera, no sucedería. En esta época seria que se moría de risa ante la posibilidad de volverse seria, que sorprendida por su tragedia trata de divertirse y que pillándose en flagrante busca las palabras. En esta época ruidosa que retumba por la horrenda sinfonía de los actos que generan informaciones y de las informaciones que provocan actos.
En esta época no esperen ustedes de mí ni una palabra propia, ninguna salvo esta, a la que el silencio resguarda aún de falsas interpretaciones. Demasiado hondo se asienta en mí el respeto a la inalterabilidad, a la subordinación del lenguaje a la desdicha. En los reinos de la falta de imaginación, donde el ser humano muere de inanición anímica sin llegar a sentir el hambre del alma, donde las plumas se sumergen en sangre y las espadas en tinta, resulta obligado a hacer aquello que no se piensa, pero aquello que solo se piensa resulta inefable. No esperen ustedes de mí una palabra propia. Tampoco sabría decir una nueva, porque es muy grande el ruido en el cuarto en el que uno escribe, y no hemos de decidir ahora si proviene de animales o de niños o solamente de morteros. Quien alienta las acciones profana la palabra y la acción y es doblemente despreciable. La vocación a ello no se ha extinguido. Los que ahora nada tienen que decir, porque la acción tiene la palabra, siguen hablando. Quien tenga algo que decir, que dé un paso adelante y calle. Pues este es el comienzo de aquel texto de Karl Kraus que leyó en noviembre de 1914. Y vemos aquí comprimidos, por así decirlo, estos dos elementos que hemos destacado respecto a las consideraciones de Kraus sobre el lenguaje de la época. El necesario apagamiento de la imaginación, por un lado, y el sometimiento de la palabra a la acción. Esto es, hablando en plata, su conversión en instrumento publicitario, propagandístico, en instrumento de una campaña. Ni qué decir tiene que Kraus no se quedó en el silencio. Y a partir de diciembre de ese año volvió a aparecer la revista, en la que mostró de las maneras más diversas su rechazo a la guerra y a la intelectualidad y a la prensa que apoyaban la guerra. Las autoridades políticas y militares fueron, por supuesto, muy conscientes del importante papel que podía desempeñar la palabra en su campaña bélica. Se montó un cuartel general de la prensa, se organizó un grupo literario en el archivo de guerra con el fin de producir escritos de propaganda. Se llevaba a los periodistas a los lugares en el frente donde se los quería llevar. Se proponía a los escritores que redactaran textos sobre esto y aquello. Las autoridades, es decir, los organismos militares y estatales, es decir, lo tenían muy claro, el papel que tendría a partir de ese momento en todo el siglo XX la prensa, que hoy en día son los medios de comunicación, en todo lo relacionado con la guerra. Pues bien, una reacción muy similar a la de Kraus al comienzo de la Primera Guerra Mundial es la que tuvo Walter Benjamin, que entonces era todavía un joven filósofo que estaba abriendo el camino de su pensamiento. Y el comienzo de aquellas hostilidades le afectó muchísimo. También él se negó a participar de la forma que fuera en el esfuerzo bélico. Rechazó, por ejemplo, participar con artículos en una revista que dirigía Martin Buber y explicó su rechazo por el hecho de que la revista contuviera artículos favorables a la guerra. En la carta a Buber, Benjamin explica las razones de su negativa a participar. Él dice allí: una opinión muy extendida viene a decir que la escritura puede influir en el mundo moral y en las acciones del hombre, ofreciéndole motivos para sus actos. Entonces, el lenguaje solo es un medio de la preparación más o menos sugestiva de los motivos que determinan a quien actúa. Así, en la relación del lenguaje con la acción, el primero no es más que un medio de la segunda. El lenguaje y la escritura se vuelven impotentes
y convertidos en mero medio. Así que tanto aquí en Benjamin como antes en Krauss vemos en plena Primera Guerra Mundial ese mismo rechazo a una palabra convertida en mero instrumento, a una palabra propagandística, publicitaria, periodística, que era la que campaba por aquellas fechas. Y hay que decir que la concepción que Benjamin desarrolla sobre el lenguaje por aquellas fechas y que se plasma en dos escritos sustanciales que son La tarea del traductor y Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres, de ninguna manera puede entenderse sin ese vínculo con la guerra o sin esa protesta suya contra el lenguaje que se había manifestado de una forma masiva en la contienda. Para Benjamin se produjo una caída. Esa concepción suya de una caída respecto al lenguaje primigenio, adamítico, paradisíaco, no se entiende sin su experiencia durante la guerra. El ser humano abandona el lenguaje puro del nombre, así lo dice Benjamin, y convierte el lenguaje en instrumento y también en mero signo. Esta idea de una caída del lenguaje en relación con su destino inicial, de ser creativo, de ser la esencia espiritual del hombre, de ser el vínculo con la palabra creativa de Dios, está presente tanto en Benjamin como, quizás de otra manera, pero sustancialmente igual, en Karl Kraus. Así que, como han visto, hemos estado hablando de guerra y lenguaje, pero aquí por el momento no ha habido ni tiros, ni cañonazos, ni misiles, ni trincheras, ni espadas, ni lanzas, ni muertos en combate. Lo que sí hemos visto, sin embargo, es que en relación con la guerra, con aquella Primera Guerra Mundial, se desarrollaron algo así como dos líneas en lo que respecta al lenguaje. Una que quiere salirse directamente del lenguaje, que lo considera inútil, una herramienta inservible para reflejar o describir la realidad, o que ve el lenguaje como algo que incomoda, algo que de repente se vuelve extraño y no tiene nada que ver con nosotros. La otra línea, representada por Krauss y por Benjamin, supone algo así como un encumbramiento de un lenguaje prístino y habla de una caída, de una degradación que se produjo. Caída desde aquel lenguaje originario, mágico, poético, creativo y expresivo, que se convertía en mero instrumento, en mero signo, en mero medio para comunicar, para justificar, para motivar, impulsar la acción, que se subordinaba a la acción, se sometía a la acción y perdía toda la dignidad de su origen. Cuanto más cerca del origen, tanto más lejos de la guerra. Si la humanidad no tuviera tópicos, no necesitaría armas. Esto escribe Karl Kraus. Él estaba firmemente convencido de que el lenguaje periodístico de la época había dado pie a la guerra. Una de las pantallas que ciegan al semántica tópico, que Kraus consideraba consustancial al lenguaje de la prensa. Kraus era un cazador de tópicos. Ya en el primer número de Die Fackel, 1899, escribía que el proyecto suyo consistía en desecar el ancho pantano de los tópicos. Y durante la guerra lo fue más todavía.
Así, nosotros hemos leído el comienzo de aquel texto suyo titulado En esta gran época. En esta gran época, precisamente, era un tópico al que recurría de manera constante la prensa en aquel periodo. Una y otra vez denuncia Karl Kraus el uso de tópicos, frases hechas y fórmulas recurrentes que revelan un lenguaje irreflexivo, automatizado, alejado de la reflexión, alejado de la duda, alejado del pensamiento, alejado de la idea. El tópico como elemento que oscurece, que disimula la realidad. El tópico como elemento que narcotiza la imaginación del hombre. Kraus traza algo así como una genealogía del tópico cuando, en un texto que titula Ampliado y profundizado, relata cómo a partir de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Asuntos Exteriores austríaco, aparecen estos verbos, ampliar y profundizar. Hubo una reunión entre los emperadores Guillermo y Carlos, y se tomó la decisión de ampliar y profundizar la alianza entre ellos, entre Alemania y Austria. Y a partir de ese momento la fórmula ampliar y profundizar empezó a correr por las redacciones de los periódicos y a utilizarse para todas las cosas y situaciones, para situaciones más diversas. Y dice Kraus, cuando en las oficinas públicas alguno de los hombres cuya tarea consiste en traducir la escasez de imaginación y de alimentos a un alemán penoso, consigue encontrar una de esas palabras susceptibles de grabarse en las mentes, podemos estar seguros de que el ciudadano necesitado tendrá que masticarlas durante meses hasta que no quede nada ni de él ni de ella. Y la verdad es que, esto aquí acabo la cita de Kraus, y la verdad es que la guerra no solo dejó devastación, sino también un mar de tópicos. Cuenta Benjamin en uno de sus ensayos, el narrador, que los soldados volvían de la guerra mudos, no tenían lenguaje, no tenían relato propio, no volvían más ricos en experiencia, sino más pobres. Está evidentemente el aspecto traumático de lo ocurrido, pero está también el hecho de que regresaban con una mochila vacía en muchos sentidos, pero por otra parte llena de tópicos, llena de fórmulas hechas, llena de un lenguaje que les velaba la propia experiencia y el relato propio. Los tópicos existen, pero aumentan de forma exponencial cuando se producen grandes acontecimientos, grandes hechos como una guerra, o una revolución, o una pandemia. Cumplen decididamente una función. Una de ellas es vaciar la palabra, suprimir el reino del espíritu, suprimir el nexo espontáneo entre la palabra y la vivencia propia, hacer al hombre disponible para la obediencia o para la acción. Cuando Kraus, más tarde, en los años 30, escribe sobre el lenguaje del nacionalsocialismo, dice: en todos los ámbitos de la renovación social y cultural observamos esta marcha del tópico hacia la acción. El tópico es algo así como la pantalla que se introduce ante nuestra percepción de las cosas, como la plasmación del uso irreflexivo de las palabras. Se produce una repetición insistente, machacona, de determinadas frases hechas y conceptos, hasta llegar a la costumbre de su uso automatizado. Víctor Klemperer la describe muy bien en su Lengua del Tercer Reich, cuando dice que después de la Guerra Mundial, después de la Segunda, en este caso, la gente seguía utilizando palabras que el nacionalsocialismo había grabado en sus mentes. Palabras tales como heroico, fanático, en los más diversos contextos. Era algo así como decir ahora: yo soy un seguidor fanático de la alimentación macrobiótica. Y después está
hay otro elemento que es la volatilidad. Recordemos lo que dijimos en cuanto a esa relación entre el lenguaje administrativo y el periodístico. Esa relación también se observa en la volatilidad de los términos. Klemperer también se refiere a ello en su libro sobre el lenguaje del nacionalsocialismo. De repente se acuña un concepto que al cabo de 1 o 2 años desaparece y es sustituido por otro, porque así se considera oportuno en las esferas políticas y administrativas, y los medios de comunicación, que son sus rumiantes, así lo define Karl Kraus, transmiten ese nuevo concepto, y entonces estamos obligados a escucharlo una y otra vez, y lo encontramos hasta en la sopa. Y después está lo que Theodor W. Adorno, en un ensayo famoso, que sin embargo casi nadie ha leído, creo yo, y del que solo queda la frase sobre la barbarie de escribir poemas después de Auschwitz. Lo que Adorno, repito, llama pensamiento topológico. Ese pensamiento que de antemano sabe de cada fenómeno a dónde pertenece y de ninguno aquello que es. Que le asigna de entrada un puesto a cada cosa. Que se desprende de la relación espontánea con el objeto. Se desprende de la concentración en el objeto. Y divide el mundo en categorías de blanco y negro, las cuales giran en vacío. Hemos señalado esa íntima ligación entre una crisis del lenguaje en el siglo XX y las guerras mundiales, la primera y la segunda. Es aplicable a todas, a las que hubo en el siglo pasado y a las que hay ahora. También a las guerras internas, guerras larvadas, las guerras frías, las guerras de razas, las guerras civiles, a la guerra civil permanente en que vivimos ahora más que nunca. En todas podemos observar esos síntomas que llevan a un cuestionamiento del lenguaje. Y lo que yo me pregunto, para acabar, es si no es la guerra en sí lo que produce ese despedazamiento del lenguaje de su origen. La de su origen en el nombre, como dice Benjamin. Dice él, al salir del lenguaje puro del nombre, el ser humano convierte el lenguaje en medio. ¿Y cuándo sale de ese lenguaje puro del hombre? Cuando se introduce el juicio, dice Benjamin. Cuando se determina lo que es bueno y lo que es malo. Cuando se determina el que es bueno y el que es malo. Cuando se distingue entre el amigo y el enemigo. Cuando se determina de antemano quién reciba la bendición y quién recibe la maldición. Hay allí una predeterminación. Hay allí una predeterminación que somete las palabras, que dirige la palabra, algo externo a la palabra. De hecho, es allí, según Benjamin, cuando el nombre deja de ser nombre y se convierte en palabra, o más bien incluso en palabrería. Por eso son tantos los textos de Karl Kraus en aquella época. Él escribía unos artículos que se titulaban Doctrina Lingüística, aquellos escritos, o el propio drama Los últimos días de la humanidad. O los de Walter Benjamin, La tarea del traductor, y sobre el lenguaje del hombre y sobre el lenguaje en general. Todos esos son escritos sobre el lenguaje. Pero también, en el fondo, escritos profundamente antibélicos. Son escritos de paz. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Me toca ahora a mí en esta parte. Muchas gracias, la verdad, lo primero es por estar por primera vez entonces en Chile, como nos comentabas antes de ingresar acá a esta conferencia,
que esta sería como tu primera visita virtual, pero tu primera visita, ¿no es cierto?, a nuestro país, luego de que te fuiste a los 14 años. Y por lo tanto, igual, como bien dijo Jorge, y tú mismo también lo dijiste, en esta sensación de emotiva también, ¿no?, de estar en este lugar, en este espacio. Te agradezco muchísimo personalmente como estudiante del doctorado, tu lucidez para expresar nuestro doctorado es en mención, discurso y cultura. Entonces justamente llega a un lugar que es tremendamente importante de cómo lo concebimos desde, ¿no es cierto?, este espacio desde nuestro pensamiento hasta todo lo que es una escritura de tesis, cómo dialogamos o cómo estamos aquí presentes en este momento interpretando lo que estamos viendo. Entonces, muchas gracias primero por eso. La parte que viene ahora, yo voy a hacerte una pregunta que formulé justamente a propósito de este momento, y luego entonces quienes están presentes acá o a través de Facebook quieran hacer alguna pregunta, bueno, los de Facebook las tienen que escribir, luego acá las vemos y las leemos, y los que están aquí presentes tendrían que ir levantando la mano. Entonces yo luego, por el orden de solicitud de la palabra, yo puedo ir dando la palabra a quienes están acá. Bien, entonces la pregunta yo la escribí para no improvisar y así ordenarme también, y tiene que ver justamente con la labor de ser traductor y escritor al mismo tiempo. Bien, es más o menos orientada a eso, y que ahora escuchando un poco el relato parece que tiene sentido lo que voy a preguntar. Igual es una pregunta bien básica, consideremos, soy un estudiante, todavía no tengo aquí la sapiencia de los presentes, pero a lo mejor desde ese rol del no saber en este caso, quiero preguntar lo siguiente. Tomando entonces como supuesto que la labor de un traductor es un intérprete, un decodificador de un mundo exterior ya creado, y que para lograr el propósito debe de silenciar su propia voz. Este acto de rendición, aparte de ser un desafío al ego que siempre quiere ser el autor de todo, propone una reflexión que tensiona a esta idea. Si pensamos, por ejemplo, en el texto de Franz Kafka, La construcción de la muralla china, podemos ver que el texto nos invita a cuestionar el poder del poder a través del silencio, o en palabras de Pablo Oyarzún, un traductor chileno y filósofo, además, a través de la conjetura. Cito a Oyarzún, que actúa cuando nos silenciamos. Cuando obedecemos, en ese momento la conjetura se da cuenta de que es conjetura, pues ese poder al cual se rinde o calla, se desaparece. El obedecer sería un desfondamiento del poder y el centro de la conjetura, el silencio. Dicho esto, quiero orientar mi pregunta considerando las opiniones de tus creaciones y de traducciones y creaciones como autor, en las que se destaca tu actitud lúdica como narrador, creador de mundos y una alta sensibilidad por la existencia humana. Entonces aquí mi pregunta, la planteo como un poco a modo de hipótesis quizás, ¿es posible considerar que un escritor como creador-autor, al igual que un traductor, es un intérprete de mundos ya existentes en la experiencia, en el universo, en el misticismo, etcétera, y que su trabajo como narrador, creador, es enfrentarse a una relación tensiva, de guerra, si se quiere, ¿no?, entre la propia voz y el silencio, que como resultado se gesta una creación colectiva que trasciende a los nombres y las autorías? Bueno, seguramente. A ver, es decir, está esa, ahora no recuerdo muy bien, pero que digamos, hay una frase de Borges, ahora no la tengo muy presente, pero que es algo así como, que digamos, que en el fondo toda la literatura es obra de un solo autor, y todo digamos, que está repartido en diversos nombres, pero que en realidad la literatura la ha escrito uno, un solo autor, toda la literatura. Y bueno, es decir, respecto a la relación traductor y autor, para mí son vasos comunicantes, y son vasos comunicantes, y también lo ha dicho Jorge en su momento, el papel tan importante que ha tenido para mí la traducción, es decir, el poder transmitir una literatura
a unos autores más bien, ¿no? Porque la literatura después a la hora de la verdad es que si nos vamos acercando cada vez más la lupa, vemos que es muy diversa, ¿no? Pero digamos, ahora hablando de una forma más general, esa literatura centroeuropea, vienesa, y he traducido mucho a muchos autores vieneses, austríacos, y también húngaros, pues, todo eso evidentemente ha marcado mi lenguaje como creador, ¿no? Como autor, ¿no? Y que ha habido un camino, pero después ha habido un camino también, por ejemplo, ese es uno, ¿no? Pero también ha habido un camino, por ejemplo, personal, que es que, claro, yo me formé, yo nací en Chile, me fui a los 14 años, pero yo hice el bachillerato en Viena, lo hice en alemán. Hice la carrera universitaria en Austria y estuve en parte también en Berlín. Yo escribía en alemán, todo eso lo hice en alemán. Yo pensaba en alemán, a veces todavía pienso en alemán. Y, digamos, todo un recorrido hasta que yo me puse a escribir en castellano, donde también el hecho de traducir antes, yo primero fui traductor y luego me puse a escribir en castellano, la traducción en ese sentido me ayudó mucho, claro. Es decir, y luego está eso tercero que tú has mencionado, que digamos, un poco en broma antes de empezar la charla, dijimos que en todas partes está la traducción. Evidentemente está la traducción, uno traduce incluso también al escribir, eso es verdad. Y eso también se relaciona con lo que nosotros tuvimos con nuestra charla, porque hay en la concepción tanto de Krauss como de Benjamin, que son, para mí, son concepciones emparentadas del lenguaje, hay una parte, en ese lenguaje primigenio, paradisíaco, hay una parte pasiva, hay una parte de pasividad, que en algún momento incluso lo mencioné, ser creativo no es ser arbitrario, no es inventar así a lo loco, sino que es dejar que la cosa hable, escuchar la cosa, ¿no? Eso está en el lenguaje. El lenguaje en realidad pertenece más al mundo que al hombre. El mundo es lenguaje. Lo que pasa es que el ser humano tiene que prestar atención, traducirlo. Y esa es la concepción que está también presente tanto en Krauss como en Benjamin. Muchas gracias. Sí, le da totalmente sentido en mis andanzas que estoy dando vueltas por estos tiempos. Gracias, Adán. Matías, me alegra. Muchas gracias. Matías Uribe tiene la palabra. Desactiva, Matías, tu micrófono. Ahí está. Ahí sí. Bueno, primero manifestar, hola. ¿Qué tal, Matías? ¿Qué Te tal? veo, qué alegría. Eso iba a decir primero. Me sumo al enhorabuena que está diciendo Jorge. O sea, siento una alegría. Y porque primero lo he conocido en texto, lo he leído, después lo conozco, digamos, en las redes audiovisuales también, ¿no? Y después, bueno, a través de alguna pequeña misiva dentro del ámbito epistolar un poquito, y ahora en virtual. Claro, entonces, claro, espero que haya como una quinta dimensión, no sé, en que a lo mejor, quizás, lo podría conocer en vivo. Ojalá pueda ser, claro que sí. Después, quiero hacer una cosa que quiero plantear un desconcierto, en realidad. O sea, a mí me pasa que cuando yo leí el libro de Karl Kraus en los últimos días de la humanidad, y que después leo Guerra y Lenguaje para preparar un curso que era Modernidad y Melancolía hace como un par de años, lo que más me desconcertó
de los últimos días fue la estructura del texto. Pero también tengo que decir que hubo fuertes emociones en los capítulos, por ejemplo, los autos, Sidoni y sobre todo Mahler, ¿no? Que son pequeñitos, bueno, pero la estructura del texto al principio entonces como que me produjo un desconcierto, por decirlo de alguna manera. Y en Guerra y Lenguaje, por ejemplo, en el ensayo, bueno, son 4, ¿no? Son 4 ensayos, pero en el Guerra y Lenguaje hay una estructura como de 3 partes, ¿cierto? La segunda parte también tengo que decir que el juego discursivo metafórico con el peinado de los héroes, la peluquería y, y la, ¿cómo se llama este? El gran peinador, me provoca también esta cosa que cuando lo leo en sus escritos, no ya en las traducciones que acabo de leer, Hoff de Joseph Roth, la traducción que hizo, y bueno, eso tendré que decirse en otra ocasión, pero me llama la atención que en esta estructura, que parece como disonante, aparezca en el capítulo Matushka, que yo veo 3 historias, ¿no? Y parece que los que han comentado por ahí también ven 3 historias, y me desconcierta mucho la figura de Matushka. Leo algunas cosas, no sé, a lo mejor estoy fantaseando, pero quiero que usted me lo diga. Veo de repente la figura de Nietzsche, veo estos personajes del chileno, del profesor inglés, y bueno, en ambos veo la sutil ironía, que en realidad es una de las cosas que más me apasiona de leer en estos ensayos. Pero quiero que usted me diga algo de Matushka, del capítulo. Sí, me alegra que lo menciones, porque la verdad es un libro, es decir, Guerra y Lenguaje está concebido, es decir, es un libro, como muchos textos que yo escribo, tiene ese carácter híbrido de ensayo y relato. Jorge también lo ha mencionado. Y me acuerdo de la primera vez que escuché esto de híbrido respecto a lo que yo escribo, lo dijo mi propio editor, el Jaume Valcorba de Acantilado. Y acertó, es eso. Entonces, la idea es decir, en Guerra y Lenguaje y también en el libro sobre Krauss, digamos, es salirme del ensayismo puro y duro y tener ese pie puesto también en elementos ficcional. Entonces, como Guerra y Lenguaje tiene como esas 4 partes, ¿no? Es decir, una parte más ensayística primero, luego más de relato, la segunda, la tercera vuelve a ser más ensayística y la cuarta otra vez más de relato, ¿no? Es decir, está bastante organizado en ese sentido y pensado incluso desde un punto de vista musical, con sus movimientos, tiene 4 movimientos, ¿no? Y una estructura bastante pensada. Entonces Matushka para mí, no está mal esa relación que tú estableces con Nietzsche, pero en realidad, sobre todo, está relacionado con estas figuras, para mí importantes en aquellos años vieneses míos, que fueron estos miembros del grupo vienés, del que he hablado ahora precisamente en esta charla, Oswald Wiener, Gerhard Rühm, todos estos, y los accionistas vieneses. Los accionistas vieneses, un grupo de artistas, que, digamos, hasta qué punto toda esa corriente revolucionaria que hubo en los años 60, muy fuerte en Europa, pues mayo del 68, en París, en Berlín, etc., esa corriente, ese movimiento en Austria se plasmó artísticamente. Es curioso y al mismo tiempo es llamativo y al mismo tiempo es característico de lo que es y lo que era un poco Viena. ¿Por qué en Viena o en Austria, pero sobre todo en Viena, cuando se producen estas cosas a nivel global, cobran forma artística o literaria o musical, etc. Eso ocurrió a comienzos de siglo, el fin de siglo vienés se rescata precisamente a través del arte, de la música, etc. Y lo mismo ocurrió de una manera diferente en los años 60 en Viena. Y estas figuras, para mí importantes, Oswald Wiener o
Peter Weibel, todas estas figuras, o luego los accionistas como Günter Bruce, y todos estos tuvieron un papel importante en mi desarrollo intelectual en aquel momento, que yo era muy joven, y entonces de alguna manera mi reflexión sobre ellos aparece aquí en Matuška. Claro, tienen un poco este elemento de bordeando también la locura, es decir, también está presente, y también está evidentemente en Matuška, esa cosa autodestructiva, que está presente en Matuška, y lo había mucho en esas figuras del accionismo vienés, etc. Hay un elemento autodestructivo que yo relaciono mucho también con la Guerra Mundial, ¿no? Esta era la generación que surge después, que viene después de la Guerra Mundial, y de la Segunda, y que esas lesiones que dejó la guerra, de alguna manera, la manifiestan, ¿no? Es un movimiento que hay que tomarse muy en serio, que hubo en aquella época, lo hubo, y bueno, todavía quedan algunos rescoldos en todo este arte de performance y de los movimientos de fluxus y de todo esto, pues está presente, sí. Sí, breve nomás, lo que pasa es que parece que se me entendió mal cuando dije Nietzsche, justamente yo pensé en eso. Nietzsche. No Nietzsche, claro, sí. no dije el filósofo, perfecto. Justamente era, claro, sí. Claro, había pensado en estos grandes, has dado en el clavo, has dado los totalmente sacrificios, en el clavo. Claro, Sí, lo imaginé, pero disfrazado con este personaje. Sí, pues has dado en el clavo, has dado perfectamente en el claro. Mira, nos hemos entendido bien. Sí. Gracias. Así es. Gracias, Matías, gracias, Adán. Cristóbal Balboltín, tenías la mano levantada, ahora sí, está abajo, ¿te arrepentiste? Me había arrepentido, pero en vista que me interpelaron por la palabra, tendré que aparecer simplemente. Muchas gracias, Adán, por su exposición tan fascinante, digámoslo así. Yo lo seguí con mucho interés. Pero me suscitan algunos cuestionamientos, algunas dudas, más que cuestionamientos, digamos, preguntas que me ocurren a usted. Se mueven una suelta oposición entre una cierta decadencia del lenguaje de la palabra instrumental, en beneficio de una cierta palabra auténtica, digamos, una cierta posibilidad de la palabra que se perdería, y de dar cuenta de la experiencia en cuanto tal, de concentrarse en la experiencia. Pero ¿en qué medida no supone eso de no concentrarse o no dar cuenta de una cierta imposibilidad, en último término, de la palabra de decir las cosas? Es decir, que el ser, las experiencias se mueven en último término en un horizonte que siempre termina siendo traicionado por la palabra y por las limitaciones gramaticales de la palabra y lexicales de la palabra, ¿no es cierto? Estoy pensando por ejemplo, en una novela como El Innombrable de Beckett, por ejemplo, o la manera como se aproxima la palabra Blanchot, por ejemplo. Eso me parece que está un poco ausente de su exposición. Hay antecedentes arcaicos de esto, el mismo concepto del tetragramatón hebreo, del Dios innombrable, en la Biblia hebrea, que precisamente es innombrable porque darle calidad en la palabra sería antropologizar la existencia divina, ¿no es cierto? Esta cuestión me ofrece una complejidad frente a su exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Yo creo que, digamos, también has dado en el clavo, claro. Es decir, yo, digamos, en mi exposición he tendido más, digamos, estas dos líneas que he mostrado en relación con el tema de guerra y lenguaje, he tendido más a esa postura que manifiestan Krauss y Benjamin,
La otra línea, yo era consciente de eso, digamos, la he marginado un poco, las posibilidades que daba esa otra línea. Es decir, hasta qué punto realmente nos topamos con ese límite, de la expresión, con ese límite donde la palabra no llega a expresar realmente nuestra experiencia, o como dices también tú, es decir, evidentemente, es decir, hasta que cuando, digamos, toda para mí también tan importante filosofía neoplatónica y todo, dónde está ese límite hasta llegar a lo que no se puede nombrar, ¿no? Pero a mí, digamos, en estas dos líneas que se manifiestan en relación con la guerra, pero que en realidad son dos líneas fundamentales en relación con el lenguaje, yo, digamos, en todos estos muchos años de dedicación he tenido como vaivenes, ¿no? A veces tendiendo más a una o tendiendo más a la otra. Últimamente me noto como tendiendo precisamente, se habrá notado en mi conferencia, pues me siento más cercano a la postura de un Benjamin y de un Krauss, en este sentido. Y digamos que en esa, a lo mejor no llegamos nunca, pero hay que ir picando la piedra de la experiencia una y otra vez, ¿no? Y la única manera de hacerlo es a través de la palabra. Pero sí, con humildad, pero hacerlo continuamente. Esa es nuestra tarea, ¿no? Y más que envolverse, digamos, en una especie de impotencia en relación con las posibilidades del lenguaje, ¿no? Así que, digamos, en este momento tiendo más a eso que a la otra postura. Pero digamos que también conozco y aprecio muchísimo, ¿no? Es decir, toda esta la concepción incluso cabalística, eso yo la siento muy cercana, ¿no? O la neoplatónica, ¿no? También, ¿no? Pero digamos que en este momento tiendo más a un intento humano de acercarnos a una experiencia despojada, un acercamiento despojado, intentando despojarla de esas adherencias que nos vienen de un lenguaje dado, ¿no? De un lenguaje periodístico, de un lenguaje que está, de ese lenguaje vigente, ¿no? que yo creo que es preciso, pues, desbrozar para llegar a acercarnos a esa piedra, ¿no? Y a conocer al menos sus sonidos, ¿no? Muchas gracias. Igual bonita decisión, porque es como que si surgiera desde la emoción esa decisión. Como opto por sentirme frente a esta como forma de bueno, el lenguaje. Son momentos también de uno, claro. Claro, sí, como experiencia vital. Aquí tenemos dos preguntas por escrito, las voy a leer las dos. Y luego queda una palabra que es de Breno Neto, y por el tiempo ahí podríamos entonces cerrar para que demos por finalizado esto, pero todavía tenemos 13 minutos. Bien, aquí voy a leer la primera pregunta de Eduardo Cobos. Dice, ¿hasta qué punto la modernidad tiene en el aforismo, así como en lo práctico Krauss, una renovación del lenguaje? Esa sería la primera. Y por acá tenemos a Carola Mahomet Parregués, quien dice que si las palabras en general son juicios sobre el mundo, ¿cree que es posible hacer, con comillas, filosofía sin recurrir a un lenguaje técnico? Esas serían las preguntas de Facebook. Ya. Bueno, no sé, en relación con el aforismo, decir sí, es decir, hay el aforismo hasta qué punto
es una forma que la modernidad hasta qué punto se expresa a través del aforismo. Yo creo que es algo esencial, es decir, sí, lo es, es decir, a partir de Nietzsche, a partir del propio Krauss, a partir de eso también en mi libro sobre Krauss hablo sobre ello, hasta qué punto, por ejemplo, el lenguaje de Krauss, incluso en los textos que no son aforísticos, el aforismo es el núcleo de su estilo, de su lenguaje, ¿no? Y eso evidentemente tiene un papel hoy en día también, hay muchos, sigue teniendo un valor, ese pensamiento aforístico, ese pensamiento a través del aforismo, alejado de un concepto más sistemático, por ejemplo, del pensamiento. Es decir, yo veo difícil que a Hegel, viendo a Hegel como aforista, o a Kant, etcétera, ¿no? Hegel menos aún, por supuesto. Ellos, la intención era crear un sistema, y el aforismo en ese sentido tiene un papel importante alejándose de esa concepción, ¿no? Y eso es por supuesto. Y respecto a la otra pregunta, que era si podemos hacer filosofía sin términos técnicos. No, claro, es decir, no sé, Deleuze me parece que decía que hace la filosofía es crear conceptos, ¿no? Es decir, crear conceptos y responder a otros conceptos, y esa es la filosofía, tiene ese elemento y es consustancial a ella, ¿no? Y allí, es decir, nosotros, ese lenguaje pues adamítico, prístino, del que hablan, el lenguaje del origen, ¿no? Del que habla tanto Krauss como Benjamin, yo soy consciente de que no estamos allí, de que volver allí no se hace de un momento a otro, pero que tenerlo presente es fundamental, ¿no? Y el mismo hablar de un lenguaje pues adamítico como hace Benjamin, ya está creando un concepto, ¿no? Es parte de su filosofía, ¿no? Y nosotros respondemos a ese concepto, vamos hablando de ese concepto, le vamos dando vueltas a ese concepto, y esa es la tarea del filósofo, claro. Muchas gracias, Adán. Breno. Sí, ¿me escuchan? Sí. Primero, agradecer la charla, la conferencia muy interesante. Tan interesante que creo que me voy a incluir en el círculo de tus lectores, que yo ya leía, ¿no? Traducciones de Adán Kovačić, y claro, dentro de esas traducciones está una traducción que hiciste de Hebel de Hausfreund de Heidegger, con textos de Benjamin en una edición bilingüe, creo que. Y claro, me llama mucho la atención, porque naturalmente que en todo el análisis hecho de esta crítica que se hace, o esta recepción de un lenguaje pobre, o esta crítica al lenguaje de los tópicos, del periodismo y todo eso, que obviamente que se continúa y que está también proyectado hacia nuestros propios días, ¿no? La misma indirecta que hiciste sobre la peste, del COVID, ¿no? Falta reflexión, ¿no? Falta reflexión, y en esa reflexión el lenguaje es crucial. Y en esa crucialidad, claro, está una cosa que se da también. Yo ahora atendía mucho a la anticipación histórica, ¿no? O sea, naturalmente que la literatura se anticipa mucho a la reflexión de algunos filósofos que después desarrollan más la crítica, ¿no? Desarrollan mucho más esa crítica, y efectivamente puede que está ya en la carta Lon Chandos y todo eso, es esta situación, pero no esa crítica directa que está y que tú enfatizas mucho en Krauss sobre el periodismo,
y que también se encuentra justamente en este lenguaje mítico que también quiere rescatar Heidegger de alguna forma en ese hacer hablar, el habla, etcétera, etcétera, ¿no? Y que está también, y que se conoce poco en los años 30, igualmente en la época en que escribe Benjamin también sus textos sobre la pobreza, qué sé yo, de la experiencia. Está también esa crítica de Heidegger también bien ácida hacia el futuro del lenguaje como información, del lenguaje como signo, del lenguaje como una pobreza absoluta y que se va a empoderar también de la universidad. Eso no están los textos todavía tan comentados, digamos, pero está ya en los años 30, el 39, en textos donde Heidegger dice que ya los géneros literarios están obsoletos casi, que se han desarmado, ¿no? En un texto que se llama Besinnung, meditación, que ya está traducido, aparece eso al comienzo del texto, o sea, los textos literarios, y lo que hay hoy día es solo Anlage, serían instalaciones en el sentido ese de estar colocando cosas ya hechas, como la descripción que hacías de los tópicos, ¿no? Entonces, si tú la pregunta es inmediata, la pregunta es por qué pones o traduce en el fondo, es casi de preguntarte por qué tradujiste Hebel de Hausfreund, y lo pones en la misma línea, entonces, de Benjamin ahí, junto con un texto de Benjamin, etc. Bueno, yo traduje, bueno, yo soy, pensar, un gran amante de la obra de Hebel, y mi intención era, en aquel momento se me preguntó qué quería yo traducir, era una colección que empezó a publicar Mondadori, entonces, bueno, mi propuesta fue Hebel. Estoy contentísimo de haberlo hecho, y la idea era completar, es decir, para dar a conocer a un autor totalmente desconocido en el ámbito hispánico, para darlo a conocer, era agregar esos textos de Heidegger, de Benjamin, y creo que de Bloch también, porque esto ocurrió hace bastantes años, ¿no? Yo creo que fue todavía en el siglo pasado. En los 90. Sí, los 90, sí. Así que la intención era esa, es decir, agregar esos textos diversos y en relación para realzar un poco la figura de Hebel, que realmente era desconocida, y es un autor absolutamente extraordinario, con un lenguaje pero único en alemán, de un lenguaje tan vivo, tan... bueno, también escribió, lo sabrás tú, poesía en dialecto suavo, ¿no? Y es uno de los autores para mí fundamentales, y lamentablemente no se conoce mucho en el ámbito hispano, pero es así, sí. Y por eso, sí, dime. Sí, no, es que la pregunta era porque justamente con Hebel de Hausfreund y otro texto que tiene Heidegger también en los 60, Sprache und Heimat, o sea, lenguaje y patria, está como metido en esa idea de defender el dialecto. Sí, pero yo la verdad es que en ese momento no lo tuve en cuenta, este aspecto. Ahora que me lo dices tú, sí lo recuerdo, pero no era esa, digamos, cuando agregué ese texto de Heidegger, no era, digamos, el impulso no se debía a esta idea respecto al lenguaje, sino más bien el impulso venía precisamente solamente por eso, porque un poco quería darle más empaque al libro, añadiendo estos textos de filósofos que, digamos, para el lector español tienen ya cierta importancia. Entonces la idea era esa, pero no, en ese momento no pensé en lo que tú estás diciendo, que ahora me llama la atención. Ya indagaré y volveré, me miraré aquel texto, pero no, en ese momento no lo tuve en cuenta. Sí. Gracias. Gracias, Breno, gracias, Adán. Bueno, esta es nuestra última pregunta. Yo cierro mi partecita, luego no sé quién sigue después de mí, se me olvidó el protocolo, parece que Jorge, Loreto. Así que desde mi parte, desde mi labor de acá de moderadora de las preguntas y como estudiante del doctorado, te agradezco muchísimo tu trabajo y la humildad. Creo que eso es un valor fundamental y es esa forma en cómo tienes de comunicar
Para uno como estudiante siempre es súper bello encontrar como autores o filósofos, traductores o personas que están bien conectados a sus emociones y a su manera de sentir el mundo por sobre la producción, ¿no? de ese saber. Entonces yo es lo que más agradezco de este encuentro y de haber conocido tu trabajo y a ti. Y dicho esto, bueno, si es que hay algún compañero nuestro de primero, de segundo, nosotros como doctorados vamos a hacer una actividad de bienvenida, así es que por favor atentos y atentas, ¿no? Luego a las fechas que vamos a convocar en conjunto con Jorge. Así es que eso por mi parte. Muchas gracias a Dani y gracias también a quienes colaboraron con sus preguntas. Yo no sé quién sigue, por eso pregunto aquí. Muchas gracias la palabra. a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Si aún queda no tiempo, tenemos tiempo, me Gonzalo, lo gustaría- siento. Bueno. O si quieres hacer un comentario más que pregunta. No era una pregunta pequeña. ¿Qué dice la organización? Que yo no la... ¿Dónde está? ¿Alcanzamos una pregunta extra o no? Sí. Sí, dice Carolina. Ya. Bien, Gonzalo. gracias. Voy a ahorrarme las gracias por la conferencia y todo eso para ir directo al grano. Varios jóvenes académicos fueron a la Primera Guerra Mundial con entusiasmo. No sabían con lo que se iban a encontrar, no sabían cómo había cambiado la guerra, desde la guerra franco-prusiana a la Primera Guerra Mundial, que era otra guerra, era una guerra tecnológica. Y entonces los que se negaron a participar, ya sea callando, como el caso de Krauss o el caso de Benjamin, podríamos en su conferencia ubicarnos más en la perspectiva de esa relación del lenguaje como nombre y los otros que se dejaron llevar por los tópicos del lenguaje como signo. Sin embargo, hay una excepción que siempre me ha llamado mucho la atención. Muchos jóvenes académicos judíos, también de familias asimiladas, fueron a la guerra y fueron a la guerra para demostrar además su asimilación. Incluso eso hizo que al comienzo del nacionalsocialismo Hitler no quisiera perseguir directamente a los que habían participado en la Primera Guerra. Entre ellos hay uno que es Franz Rosenzweig. Y Franz Rosenzweig no solo va a la guerra, sino que desde la trinchera es capaz de empezar a escribir y mandar a su madre en cartas postales un libro como La Estrella de la Redención. Así que es un libro, obviamente, del lenguaje del nombre y no del signo. Eso, quería un comentario suyo sobre esa actitud. Es verdad, y es verdad que fueron muchos a la guerra y que luego en el nacionalsocialismo es verdad lo que ocurrió tal como tú dices, ¿no? Por ejemplo, algunos murieron, ¿no? El hijo de Husserl, por ejemplo, murió en la guerra. Y muchos otros, claro, fue así. Y ellos eran judíos asimilados que en ese momento consideraban que su patria era Alemania o Austria o lo que fuera, ¿no? Y incluso Krauss, en sus últimos días de la humanidad, cómo fustiga él precisamente a esa intelectualidad judía de la época, o la prensa, el gran periódico que era el objeto de sus sátiras y de sus críticas, etc., era Neue Freie Presse, que era un diario cuyo director y propietario era Moritz Benedikt, que también era judío. Así que digamos que y que por supuesto apoyó la guerra. Moritz Benedikt, Neue Freie Presse, estaba ahí a favor de la guerra totalmente, ¿no? Y ahora en cuanto a Rosenzweig, que es La Estrella de la Redención, sí, exactamente es así. Pero claro, yo creo que ese es un libro escrito también en las trincheras, como el Tractatus de Wittgenstein, ¿no? Que también fue a la guerra, también se alistó voluntario Wittgenstein, ¿no? Pero y sin embargo, yo creo que sí, incluso en Wittgenstein también, su concepción del lenguaje, o diferente, también la de Rosenzweig, yo creo que hay algo de aprendizaje
de lo que se produjo en la guerra y esa división entre un tipo de lenguaje y otro tipo de lenguaje se percibe también allí, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, que está presente, digamos, esa experiencia de la guerra está presente de ese modo también en la Estrella de Redención. Sí, sí. Muchas gracias. Ahora sí, Jorge, ¿quieres tú, o tú mismo, Adán, si quieres también decir? Cedo la palabra entonces. Jorge, ¿tú quieres cerrar? Adán, Loreto, Carolina. Yo acá voy a cerrar. Agradecer a todas y todos quienes estuvieron en esta charla, una muy buena exposición. A nombre de la Facultad de Filosofía, damos por finalizada esta inauguración del año académico del programa del doctorado en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura. Recordarles que todo esto va a quedar disponible el registro en las plataformas digitales de la facultad para más adelante. Eso, muchas gracias a todas y todos, que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias.